Seminario Filadelfia. Y esta noche damos un saludo cordial a cada uno de ustedes. Bueno, estamos ya conmigo octava clase seguidos. Bueno, ha sido privilegio por parte del Señor y también gracias también al equipo de poder estar a transcurso hasta el día de hoy. Hermanos, vamos a orarlo para que todas las cosas, todo lo que en esta tarde tratemos, abordemos temática sea conforme a la voluntad del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Tú eres Dios omnipotente, tú eres Dios de la gloria. Sin ti no podíamos nosotros vivirlo. Sin tu presencia nosotros no somos más que un barro. Padre, en esta hora, en esta noche, juntamente con nuestros hermanos, quienes están en diferentes lugares a través hoy, aprovechando la tecnología, también dedicaron tiempo de formación, capacitación a la luz de tu palabra, cómo debemos servirlo. Estos son los protocolos, Señor, que humanamente cometemos errores, pero sabemos que con su ayuda y gracia lo podremos, Señor, lo encaminaremos. Padre, en esta noche no sea mi persona, más bien utilízame como altoparlante, como un receptor donde podamos ser instrumento para edificación de vidas. Con estas palabras agradecidos de todo nuestro corazón, Señor, en tu santo, sacrosanto nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias mis hermanos, hermanas. Estamos ya esta noche concluyendo capítulo 8. Sí, estos tres clases, en estas tres clases habíamos tratado en cuanto a cómo escribir un canto. El capítulo dice así, ¿no? Cómo escribir un canto. Dentro de eso, ¿cuáles son las formas, pautas? Si de repente deseamos escribirlo, habíamos hablado en cuanto a algunos escritores utilizan la rima, especialmente en la lengua castellana. La rima es una alternativa para escribir letras, poemas, todo aquello. Pero desde la perspectiva cultural judía también hay paralelismos, habíamos hablado. En cuanto a los paralelos, presentan las ideas, son escritas de esa manera. Entonces, es el segundo bloque, ¿no? Donde nosotros cuando queremos dedicar a escribir las letras, siempre pensar en estos, ¿no? Estos aspectos. Y también habíamos visto de que cómo nosotros debemos generar un poema, cómo debemos descifrarlo, escribir en filas o versos. Y en cuanto a rima, también clasificaciones de rimas, en cuanto a rima asonante, rima consonante y también las rimas en los enfoques de cómo está, ¿no? Entonces, siempre debemos escribir viendo aquello, también respetando lo que es el pasado, presente y el futuro, o si es que es solo futuro, futuro, pasado, pasado, presente, presente, también quedaría bien. Pero hay, últimamente los escritores siempre están tratando de escribir la letra y luego traer también para ver desde la perspectiva judía, ¿no? Entonces, esa particularidad podemos verlo y para nosotros y también para de repente algún hermano, hermana o papá, mamá, si a lo mejor por distancia, todo aquello, hermanos, nosotros estamos a través de clases virtuales y las presenciales estamos también acá en la ciudad de Riobamba, ¿no? Entonces, desde donde hoy estamos también abordando. Bueno, hermanos queridos, entonces con esto, ya la semana pasada, clase anterior, habíamos revisado en cuanto a los aspectos de evaluación de los cantos, escritos por uno mismo o escrito de algún otro consiervo, ¿no? Entonces, ver lo que es la dedicatoria,
ver en cuanto es bíblico o no, o que el versículo usa. Punto 3, habíamos también trazado dentro de los protocolos ministeriales para que podamos enfatizar en un sentido amplio, ¿no? En sentido amplio, enfatizarlo. Y en la escritura siempre, en revisión, siempre debemos tratar en cuanto al tema, al ritmo y a la vez también, especialmente, los ritmos no sean tal vez copiadas de música secular, especialmente la melodía, sino siempre sea inédita, es decir, escrito, cantado de manera original por alguien que esté realizando aquello. Bien, con este hincapié, hermanos, habíamos mandado tarea en que usted, el poema que usted vino escribiendo, coloque el ritmo y la melodía y luego cantarlo, enviarlo, ¿no? Mayoría de ustedes ha enviado, pero sí de algunos falta, mis hermanos, con eso animo para que podamos avanzarlo con aquello. Bien, entonces para hoy toca lección número 32. Nos toca lección 32. Esa es la lección que esta noche lo estaremos abordando. Bien, a ver que si podemos compartir la pantallita. Ya vamos a verlo. Permítanme. Por supuesto que sí. Ya ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, hermanos. En cuanto a lección 32. Bien, para aquello, primer lugar, quisiera que ubiquemos en la palabra, ubiquemos en la palabra, libro de, a ver, libro de Mateo. Y a todos, por favor, ubiquemos el libro de Mateo, capítulo 18, versos 20. Con ese pasaje vamos a comenzarlo, ¿no? Y otros que busque, por favor, vamos al libro de Filipenses, capítulo, oh no, perdón, Primera a Timoteo 4:11 hasta 17. Los pasajes que queremos leer, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes nos ayuda, porfa? Amén, mi hermano. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Hermano Jonathan, ayuda, porfa. San Mateo 18:20. La palabra de Dios dice así. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Amén. Ajá. Donde está congregados en mi nombre dos o tres, ¿qué dice? Allí estoy yo, dice Jehová el Señor. Ahora vayamos al siguiente pasaje que nos dice Colosenses, perdón, Primera a Timoteo. Bueno, acá he puesto Colosenses. Primera a Timoteo, capítulo 4 versos 11 hasta 16. Igual para que nos ayude cualquiera del grupo. Amén, hermano. Hermana Delia, bendiciones, gracias. ¿Hasta cuánto me dijo 16? Hasta 16, sí. Primera Timoteo 4, 11 a 16. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de las cosas, pertenece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Gracias, hermana Delia. Hermanos queridos, hoy que vamos a hablar como que un tema complementario, aunque real, esta área también es amplio. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo no vemos solo como un filósofo. Recuerda que el apóstol Pablo era filósofo, pero su filosofía más bien transformó para ser inspirado por el Señor, instrumento útil, y a la vez también como, ¿qué podemos decir? Como un psicólogo. ¿Por qué? Porque orienta, preocupa, cartas pastorales están desde la perspectiva de la orientación vocacional. Entonces, en este capítulo habla especialmente versos 11 y 12, dice, ¿no? Esto manda y enseña. ¿Qué dice primero? Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, ¿qué más dice? Fe y pureza. ¿Sabe qué? En cuanto a las comunicaciones, hoy tema es aspectos no verbales del cantautor y bueno, el tema del proyecto dice cantautor, pero en realidad en todos los extractos ministeriales. ¿Sabe qué? Este capítulo, perdón, esta lección, lección número 32, cuando hablamos de comunicación, el apóstol Pablo ya habló eso. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino es ejemplo en palabra, comunicación verbal, y luego dice, ¿no? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los siguientes cinco aspectos, especialmente, es la comunicación no verbal. Como un cristiano debemos estar en cuanto a comunicación no verbal. ¿Sabe qué? Todos de una y de otra manera comunicamos, realizamos, generamos este tipo de comunicación. Bien, vamos a leer en diapositiva. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, para eso vamos a rogar a quién. A ver, cada extracto pidamos ya. A ver, esta vez pidamos al hermano Jonathan Cepeda para que lea diapositiva que estoy compartiendo. Por favor, Amén, mi hermano. adelante. La comunicación no verbal sustituye, refuerza y completa al lenguaje verbal mediante el uso de las miradas, gestos, posturas, etc. Este intercambio de información resulta especialmente importante porque expresa en muchas ocasiones los sentimientos y actitudes reales del hablante, que puedan no coincidir con sus palabras. ¿Para qué sirve? A eso también, mi hermano pastor. Eso está bien. Ya. ¿Para qué sirve? Cuando aprendemos a distinguir las diferentes formas en las que se manifiestan el lenguaje no verbal, obtenemos también datos del interés sobre nuestro interlocutor que pueden ser utilizados para el beneficio de ambos. Ajá, gracias, hermano. Bien, entonces sabe que la comunicación no verbal sustituye lo que no comunicamos de forma hablada, comunicamos de manera de los aspectos verbales, paraverbales, una comunicación. Entonces, ¿sabe qué? La sociedad, la comunicación siempre damos en un 80% comunicación no verbal, el 20% comunicación verbal, hablada, ¿no? Entonces, o escrita. ¿Sabe qué?
siempre generamos comunicación no verbal. Eso no es nuevo ni novedad, sino más bien de una o de otra manera nosotros sí comunicamos de manera verbal y algunos casos también comunicación directa o comunicación en las dimensiones. Entonces, cuando decimos 80% de comunicación no verbal y 20% de comunicación hablada o comunicación verbal, ¿qué nos viene a la idea? A ver, todos pensemos, de ahí vamos a participar unos dos o tres, pero todos quedemos a lo mejor analizando. Amén. Entonces, ¿sabe qué? La pregunta hoy es, a ver, a dos hermanos, un hermano, una hermana, para que vayamos participando y no se preocupen de contestar mal. Algunos dicen, no, pastor, es que voy a fallar. No se preocupe, estamos para también corregirlo de uno y de otros, apoyarlo. Ese es el propósito, ¿no? Bien, ¿qué viene a su mente? ¿Cuál es su pensar cuando dice 80% comunicación no verbal y 20% comunicación verbal? Hermanos, comunicación no verbal son todo lo que es gesto, movimiento ocular, movimiento de las extremidades superiores e inferiores. Y por otro lado, también lo que es la hidratación. Hermanos, entonces, apego a esto, quisiéramos a usted ver su opinión. ¿Qué es el pensar? Nuevamente, ¿qué es el pensar? 80% y 20%. 80 no verbal y 20 en verbal. Bien. A ver, con estos redondeos, preguntemos. He hecho esto para que usted analice y de su punto de vista. Nuestro hermano Antonio, tengo en la pantalla hermano Antonio y hermana a ver, Elvia Huashpa, ¿ya? Hermano Antonio y hermana Elvia Huashpa. ¿Qué viene a su mente cuando decimos que comunicamos 80% no verbal y 20% verbal? Hermano Antonio, ¿Cómo está, hermano pastor? Buenas noches, Dios le bendiga. buenas noches. En mi cabeza viene comunicación no verbal. Más o menos no estamos hablando cosas buenas. Yo creo que hablamos más cosas que no sirve para uno ni para el otro. Creo, hermano. Ya, amén, hermano Antonio. Hermana Elvia, Elvia Huashpa. O Evelyn, perdón, Evelyn. Mil disculpas. Hermana Evelyn Huashpa. No sé si hermana Evelyn puede activar su micrófono. No creo que está con micrófono. A ver, de paso también, hermana Evelyn Yungan. Hermana Evelyn Yungan. Buenas noches, pastor. Buenas Yo noches. pienso que es muy importante cuando nos dirigimos al público que más importan nuestros movimientos o nuestro gesto antes que lo que decimos y que por eso la comunicación no verbal tiene un porcentaje elevado cuando nos presentamos en público. Gracias, hermana Evelyn. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien más voluntario? ¿Voluntaria? Buenas noches, Hermano, mi hermano. hermano Olmedo, buenas noches. Bueno, en la comunicación verbal es todo nuestra en aspecto psicológico y entendería lo que es, por ejemplo, en un saludo nomás. Uno cuando está enojado ya transmite.
y esa comunicación con esa situación. Ese yo entiendo aparte de la comunicación verbal y el 20% que tranquilamente se puede conversar y ese comunicar directamente. Gracias. Ujú. Gracias, hermano Olmedo y mis hermanos. Bien, ¿sabe qué? Nosotros cuando pasamos al púlpito, comunicamos antes que hablar con nuestras acciones. Como decía Canoen, la comunicación no verbal sustituye, refuerza, comprende el lenguaje verbal. Por ejemplo, cuando digo, buenas noches, hermanos queridos, en esta noche vamos a ver la palabra de Dios. Estoy diciendo una cosa de manera hablada, pero de mi forma de hablar, forma de mi cuerpo estar estático, medio decaído, ¿no? ¿Qué nos hace sentir? Tal vez esté enfermo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, el 80% sin hacer dar cuenta, ni nosotros mismos no damos cuenta, comunicamos esto de no verbal, comunicación no verbal. Ya vamos a ver más adelante esto, paso a paso. Y quisiéramos esta noche quedar claro. Hermanos, a veces, por ejemplo, hablamos así, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios dice, por ejemplo, eso es error. O decir, hermanos, por favor, esperen, ¿no es cierto? Entonces, a veces, por nuestra manera de comunicar de una manera no apropiada, inapropiada, cometemos errores. Los directores de culto, los cantautores, los hermanos, hermanas, quienes estamos involucrados a los púlpitos, en un 80% es no verbal. Y en 20% verbal. El apóstol Pablo ya dijo eso, ¿no? Mira, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, el 20%. Luego, no verbal, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son 5 y 1. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros, todos y todas indirectamente damos ese tipo de comunicación. Hermanos, ¿por qué hoy vamos a tratar acá en protocolos ministeriales? Porque nosotros actuamos, nosotros comunicamos de manera verbal y también de manera no verbal. Por ejemplo, mi estilo es siempre cuando no verbal, caso mío es mover la cabeza o a veces estoy con la mano así o intentando explicar, poner así. Son comunicaciones no verbales. Entonces, toda persona, todo ministro, siervo de Dios, hermanos, hermanas, sí necesitamos saber aquello. Por lo tanto, pues en esta lección consta como aspectos no verbales del cantautor. ¿Sabe qué? Yo quisiera contar un anecdótico, ¿no? Y agradezco a un hermano pastor que me corrigió. Y siempre cuando yo estaba un poco desconcentrado, mi mano era ahí, o está inseguro estar en el pelito así, arreglar el pelito. Un hermano me dijo, pastor, ¿sabe qué? Eso no está bien. ¿Estás nervioso? ¿Qué pasa, hijo? Me decía, ¿no? En el año 2005, más o menos. Recuerdo en ese año en Ciudad de Guayaquil me corrigió un siervo y hoy que el paz descanse. Ya partió la presencia del Señor aquel siervo y él me abrió la mente, decir, mira, no debes actuar así. Estás demostrando nervioso. Cuídate mucho, tú eres joven. A veces nosotros los viejos tal vez podemos cometer. Ustedes son jóvenes. ¿Sabe qué? Eso nos ayuda, me ayudó también para corregirlo. Todos y todas sí generamos comunicaciones no verbales, positivas y también negativas. Estos son los 5 áreas de comunicación no verbal. Expresión facial, los gestos, la postura, contacto ocular y elementos
paraverbales. ¿Sabe qué? Bueno, a través de mi trayectoria de trajinar, sería más bien, siempre mi manera de comunicar, trato de no cometer muchos errores, pero a pesar de eso, cometemos la naturaleza. Por ejemplo, estar ahí, o a veces algunos con el lapicero, tasca el lapicero, otros tal vez estar sacando los varones, ¿no? Estar dentro de iglesia muchas veces cometemos esos errores. Entonces eso no es correcto. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, estas áreas, esta noche queremos ir paso a paso y espero de que sirva para tu ministerio estos aspectos de comunicación no verbal. Bien, y con esto, para que un poquito más quede claro, ¿qué es comunicación verbal? Comunicación verbal es la comunicación que expresamos, damos el mensaje a través de nuestro lenguaje, nuestra habla. Y comunicación no verbal, en cambio, son los aspectos gestuales, mímicas, que realizamos consciente o inconscientemente, especialmente inconsciente porque casi consciente no haríamos, ¿no? Pero, bueno, acá el texto del autor dice inconsciente, inconscientemente. ¿Sabe qué? Entonces, comunicación no verbal sí realizamos de una y de otra manera. Bien, expresión facial. Wow, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos expresión facial. A ver, vamos a pedir que lea un hermano. A ver, una hermana esta vez, una hermana. ¿Qué les parece? A ver, ¿a quién vamos a pedirlo? A ver, ¿a quién lo pedimos, hermanos? Nuestra hermana, no sé si ya está. Nuestra hermana Melanie Carlos Sama. No creo que está. Entonces, hermana, a ver, tengo hermana Silvia Cuji. Hermana Silvia, no sé si puede dar leyendo el diapositivo que estoy compartiendo. Buenas noches, pastor. Sí, Amén. Ayude, por favor. y ya dice, expresión facial. Es la forma más común de... Espérame un ratito. Y ya, es la forma más común de expresión no verbal a través de la mínima de la cara, movimiento de las cejas, labios, muslos faciales, etcétera. Es posible averiguar el estado de ánimo de muchas personas, así como sus sentimientos de temor, felicidad, sorpresa o enojo, tal y como dice el refrán, la cara es el espejo del alma, por lo que resulta indispensable lograr el control de las expresiones que transmitan disgusto u hostilidad para mantener la calma durante el proceso comunicativo. Gracias, hermano. Bien, entonces este primer aspecto de comunicación no verbal, entonces estamos viendo sobre lo que tiene que ver aspecto de rostro, aspecto facial. Ahí como usted ve, podemos decir de que, mira, acá, a ver, con cursor indico, vemos la tristeza, boca cerrada y los ojos no tan abiertos, pero bien neutralizado. Ahora al otro lado vemos sorpresa, un poquito se abrió y los ojos también ya cambiaron su manera de ver. Y ahora con el miedo, su rostro está bastante apático y ira que se remuerde, ¿no? En el dibujo. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros en el púlpito a veces sí hacemos eso y eso no está bien.
Por eso, por ejemplo, estos talleres, para todos los que han trabajado en algunas empresas privadas o empresas públicas, sí nos ha dado este tipo de taller de comunicaciones no verbales para que sirva como instrumento útil para los ministerios. Bien, entonces, con este antesala podemos decir de que con nuestro rostro damos el mensaje. Por eso, como dice en la frase, dice, ¿no? El refrán, la cara es el espejo del alma. Por supuesto, la cara es el espejo del alma. ¿Por qué podemos decir eso? Porque a través de nuestro rostro damos el mensaje antes de hablar. Damos el mensaje antes de siquiera haber expresado una palabra. Entonces, es importante nosotros entender y cuidar en cuanto a nuestros aspectos faciales. ¿Qué tal si de repente, una vez un hermano en uno de los eventos vi con el rostro de ira? Hermanos queridos, todos los hijos de Dios hemos venido acá, pero no es, creo que para estar tanto. Dios quiere Dios de orden. Por favor, hermanos. Cosa que estaba rostro de enojado. A veces cometemos ese error. ¿Por qué? Porque está enfadado. Por lo tanto, pues en esta noche, todos los hermanos quienes, ustedes hermanos, quienes están en los púlpitos, está en el altar, de una y de otra manera está en el servicio dentro de la iglesia. Por favor, cuidemos de nuestro aspecto de rostro, el aspecto facial. El aspecto facial, tratemos de no sentirse demasiado nervioso, porque muchas veces antes de ahora ponemos nervioso, tenso. ¿Qué tal dice Pastor Jorge Perica, hermanos? Buenas noches. En esta hora vamos a ver la palabra de Dios. La boca está hablando, pero aspecto no verbal estoy comunicando. Y el rostro también preocupado. Hermanos, vamos a ver el pasaje bíblico. ¿Sabe qué? Cometemos ese error. O cuando estamos con miedo. Hermanitos, perdonarán, o hermanos queridos. ¿Sabe qué? Un estilo de miedo. Entonces, ¿cómo debe estar nuestro rostro? Un aspecto natural, sin asombros, sin preocupaciones, ni tampoco de una manera desproporcionada, sino más bien que se encamine a la luz de la palabra. Por eso dice, no, la cara es el espejo del alma, por lo que resulta indispensable lograr el control de las expresiones. Sí, por ejemplo, cuando yo esté un poquito con miedo, empiezo a sudar o automáticamente quedo sonreído para no demostrar que estoy enojado. Trato de sonreír, pero sabe que muchas veces no sabemos actuar correctamente. Bien, no sé si hay alguna inquietud, hermanos, alguna pregunta. Bueno, no hay nada todavía. Continuamos, vamos al siguiente aspecto de comunicación. Segundo aspecto es en cuanto a los gestos. Comunicación gestual. La señora Merkel, por ejemplo, está analizando. Juan Manuel Santos está escuchando. Peña Nieto está en dudas. Seguramente hay algo que no es verdad. Bueno, ahí tenemos Clinton y tenemos otros personajes.
Pero ¿a dónde? Con esto llegamos. Los gestos, ¿no? De repente estamos ahí, por ejemplo, pues nosotros en la iglesia siempre estamos algunos así, escuchando el mensaje. ¿Qué significa eso? ¿Será así o no será así? ¿Cierto? O algunos siempre están como sonreído, pero no. Eso, por ejemplo, significa una sonrisa falsa. Entonces, para superarlo, necesitamos, hermanos. Vamos a leer diapositiva. ¿Habrá quién vamos a lograr? Diapositiva que ayude leyendo. Leyendo, leyendo, leyendo. Hermano Jonathan Cepeda, ¿qué les parece? Amén, mi hermano. Adelante. Mm, Dice, cuando se utilizan las manos, piernas y brazos para gesticular, se están expresando sentimientos y actitudes. Una persona entusiasta y vital acompañará la conversación con gestos amplios y cargados de energía, mientras que otra más reflexiva utilizará movimientos más calmados y armoniosos. Es interesante resaltar el hecho de que los gestos ca- cas- carecen de universidad. Debido de este factor, cada gesto puede tener un significado muy distinto según la cultura. Bueno, gracias, hermano. Entonces, los gestos es otro de los aspectos de comunicación no verbal. A veces nosotros generamos ese tipo de accionar, ¿no? Por ejemplo, estoy, otro está acomodando, oiga, ¿será así? Por ejemplo, el señor Trump, por ejemplo, es un estilo como que está saludando. Todos estos aspectos gestuales realizamos nosotros y como hijos de Dios debemos saber, en la iglesia hacemos eso también. Por ejemplo, a los hermanos que vienen de visita, a otros hermanos que tal vez si es una congregación grande, cuando no conocemos, entonces siempre lo generamos este tipo de comunicación. ¿Sabe qué? En área de psicología esto estudian detalladamente de cómo sentarse, de cómo nuestro aspecto gestual, cómo debe estar, ¿no? Esa particularidad. Por ejemplo, un gesto apropiado es, si que estoy mirando a una persona, quedar medio sonreído. No demasiado sonreído, ni demasiado, sino lo natural, humanamente natural que se pueda, ¿no? Entonces, eh, usted y yo podremos comunicar correctamente desde el púlpito. ¿Qué tal si, por ejemplo, paso, hermanos, digo, Dios bendiga, a ver, amada iglesia, hoy por hoy, a veces no, esta noche vamos a ver sobre los protocolos. Pero ¿eso qué implica? De manera hablada estoy diciendo una cosa, pero cruzar brazos es demasiado autoseguro. En algunos casos eh, es una ofensa incluso, pero para nosotros ese mismo puede ser para nosotros una bendición. Entonces, hermanos queridos, en cuanto a los gestos, tratemos de también sobrellevarlo. Bien, vayamos un poco de conversatorio para no ser monótono. La pregunta es, ¿a través de gesto usted ha comunicado alguna vez? ¿A través de movimiento corporal hemos hecho o no? Creo que la respuesta diría en su mayoría sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el contexto. Pero hoy entonces, ¿sabe qué?
Vamos a cada uno pensar en un minuto. A ver, tenemos un minuto ya. En un minuto usted va a analizar cuál de estos señores nos intervienen en la comunicación no verbal. ¿Ya? ¿Cuál de gestos de aquellos que está en el foto a usted siempre lleva? A ver, vamos a pedir su punto de vista, hermana Jocelyn Paca y hermana Blanca Tupaña. ¿Qué les parece, hermana Jocelyn Paca y Blanca Tupaña? Buenas noches, hermanito. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya, la pregunta es, por parte de usted, ¿gesto de cuál de estos caballeros y esta rama inconscientemente has hecho? Ya. Ajá. Adelante, El, hermano. el gesto que yo he hecho es el de la, Señora Markel. es de la señora. A veces estoy o paso a exponer algo y como que no me acuerdo y es como que ya me rasco por el labio. Ajá. Ajá. Eso, hermano pastor, me ha pasado. Gracias. Ya. Gracias, hermana Jocelyn. Todos pensemos, ¿ya? Todos pensemos. A ver, hermana Blanca Tupaña, hermano Eduardo Puli también. Quisiéramos, ¿cuál de estos aspectos de gesto usted ha hecho inconscientemente? Y después da cuenta. Buenas noches, Bueno, hermano pastor. A ver, hermano Vamos. Eduardo y luego hermana Blanquita, ¿ya? Hermano Eduardo. Sí, buenas noches con todos y hermano pastor, que el Señor les bendiga. Yo realmente inconscientemente parece que, bueno, he hecho el número que sería en este 4, el número 4 y así como que taparme la boca y así, ese Ya. gesto. Ajá. Ujú. Ya. ¿En qué momento, hermano Eduardo? ¿En qué momento? En el momento, bueno, yo realmente una vez me acuerdo que cuando estaban en esto de pasando los anuncios, entonces allí una vez hice así, bueno, y recuerdo clarito que hice eso. Ajá. Ajá. Como que, o sea, pensativo de lo que estaba, informando de las actividades de lo que se va a realizar en transcurso de la semana y lo que está por también hacer dentro de la iglesia y como que como de forma sorprendido y algo de eso me sentí, creo que hice inconscientemente ese gesto. Ya, y justo sí, de Enrique Peña Nieto, ¿no? El expresidente de México. Bueno, el rostro de él sí de ubico. Sí, justo coincide con lo que este dice hermano Eduardo en esto de aspecto gestual. Hermana Blanquita. buenas noches, amado pastor y todos los hermanitos. Pues yo me iría por el último, amado pastor, el que está así, agachadito. Ya, ya, ¿En qué momento? Pues a veces cuando estoy en el ministerio, así me equivoco algún paso o no me sé la letra en sí, ya. me quedo así. Eso, amado pastor, y pues hablando de estos tipos de gestos, en mi caso, por ejemplo, yo cuando me equivoco en sí, yo me pongo, o sea, me hago roja, Ah, rojiza. ya. Ajá. Esa, con eso ya demuestro que en algo estoy mal o en Estoy algo me mal. equivoqué. Sí, Ajá. amado pastor. De ahí los A ver. demás creo que no. Capaz por Ajá. ahí, pero no recuerdo. Claro. Gracias, hermana Blanquita. Sí, ¿sabe qué, hermanos? Todos generamos, como dije delante, por ejemplo, caso mío, mi aspecto de gestual, a veces antes sabía sacar la barbita. Un hermano dice, pastor, por favor, contrólate, estamos en un evento. Hermanos, consciente o inconscientemente, sí cometemos. ¿Por qué hemos puesto este tema aquí? Ustedes son embajadores, embajadores.
Segundo a los Corintios 6:20. ¿Qué somos nosotros? Embajadores, los directores de culto, los que pasan a cantar, el hermano que predica. Todos quienes somos involucrados al ministerio somos embajadores. Entonces, nuestro aspecto físico también nos da mucho que pensar de aquello. Entonces, ¿sabe qué? Con esto quisiéramos todos mismos tratar de evitar de aspectos no verbales negativos y el asunto positivo todos realizarlo. Bien, vamos a dar un minuto a todos mientras, bueno, voy a tomar el agüita. Por favor, vamos a que usted piense, ¿qué aspecto gestual positivo es realizar en el púlpito? Ya que estamos hablando de protocolos ministeriales. Hermano pastor, una pregunta. Amén, amén. ¿En qué, Adelante. en qué versículo dijo que es? ¿En qué segunda de Corintios cuánto? 6:20, 6:20. Está bien, muchas gracias. 6:20. Amén, amén. Somos embajadores, ¿no? Estamos pensando a ver en el púlpito qué aspecto sería positivo. ¿Sabe qué? Comencemos. Primero, hermanos, es positivo, es, por ejemplo, cuando uno esté hablando, las manos siempre así. Eso sí es positivo. Está haciendo un llamado. Pero jamás, hermanos, eso ya es arrogancia. No es correcto. Otro, por ejemplo, estar ahí, negativo. ¿Qué podemos hacerlo? Un momento, tal vez, por ejemplo, con micrófono. Siempre estamos con mi micrófono adelante y mantenerlo en sentido, como por ejemplo con el micrófono, y nunca por nunca acercar mucho. Eso es otro de los aspectos. Positivo, ¿no? El micrófono siempre debe estar a cuatro dedos, ni alto ni bajo. En la tecnología esto también va a hablarlo, vamos a hablarlo, el maestro que viene. Pero adelanto en esto, ¿no? En cuanto a comunicación no verbal, el manejo también de aquello es importante. Y otro, en cuanto para sentar, ¿no? Bueno, siguiente punto es en postura también, pero adelanto, estar moviendo los pies, bueno, no, tal vez no puedo mostrar con la cámara, estar moviendo los pies o las manos, ¿no? Las manos siempre se mueve, normal. Y si en algo quiero agradecerlo, por ejemplo, a poner los manitos en pecho, decir gracias. Por ejemplo, en el ámbito político, hacer eso es bueno. Un consiervo, si hay bastantes hermanos que tal vez no pueda dar, estrechar la mano a todos. ¿Cuál es mi deber, hermanos? Significa saludo a todos. No es malo, son comunicaciones no verbales positivas. En el púlpito, ¿no? Recuerdo una vez un hermano llegó atrasado y empieza a dar la mano a toditos, a todos, creo que estaban los 35 pastores y a todos dio la mano. Y quedé pensando, dije, ¿y ahora? Hermanos, eh, por ejemplo, en esos casos saludar ahí es normal, eso hemos visto y incluso por propia experiencia en esa particularidad. Cuando hay bastantes, no hay cómo estar uno por uno estar dando la mano. Entonces, esto de aspectos gestual es muy importante, comunicamos de lo que somos. Bien, vamos a tercero, postura. A ver, ahora, hermana Delia Huacho, vamos a pedir que le haya. Hermana Delia Huacho, Amén, hermano. ve, de leyendo la diapositiva. La postura es otra forma de comunicación no verbal que nos revela muchos detalles sobre los distintos estados de ánimo. Las posturas verticales y rectas van ligadas a personas equilibradas,
mientras que las posturas encorvadas y con la cabeza baja se relacionan con comportamiento depresivo o estados de tristeza. Amén. Ajá. Gracias, hermana Delia. Hermanos, tercer momento, sentarse. ¿Cómo debemos sentar? Ahí en dibujito hemos puesto una manera correcta, por ejemplo. Entonces, pero algunos sentamos un poco de la silla, ¿no? Bueno, no se puede ver mucho. Tal vez así. Bueno, estoy con una sillita plástica hoy. Si yo siento así, significa de que estoy inseguro. O algunos, en cambio, se sienta demasiado para atrás. A ver, mueve un poquito, cruza los brazos, incluso cruza las piernas. Y eso no es correcto, especialmente en el púlpito o en las primeras filas. Pero de repente, por ejemplo, para colocar la Biblia, leer la Biblia, poner ahí, eso sí no es, o sea, no es malo, ¿no? Por ejemplo, usted cruzó las piernitas y encima pone Biblia y cosas que cómodamente va leyendo, eso no es. Pero dígase, por ejemplo, pasarse al púlpito o estar de gana demasiado y cuando alguien esté predicando y uno está ahí, cruzado los pies, estar así es autosuficiente, demasiado arrogante. Entonces, forma de sentar debe ser, así como ven en el gráfico, arrimado siempre, pero no demasiado atrás, como que se acuesta, ¿no? Sentar dos pies iguales, esa es la manera correcta de sentar. Entonces, ahora usted como siervo del Señor, sierva del Señor, a más de sentar, ahora forma de pararlo, ¿no? ¿Cómo debo estar? No debo estar demasiado, a veces no, para demostrar que estoy un poco fuerte, dice, no, alguien está ahí. No, natural, que lo que Dios ha hecho. Tampoco, pero podemos estar ahí, tenso, ¿no? ¿Cómo debemos? Normal y naturalmente. Eso es la forma que debemos estar, ¿no? Entonces, cuando usted está sentado en el púlpito, por ejemplo, en el grupo de autoridades o pastores, en el púlpito o la primera fila, sí debemos cuidar mucho. ¿Por qué? Porque somos el reflejo de nuestras actitudes. O a veces masticar chicle, estar cruzado los brazos, demasiado cómodo. No, esas particularidades sí debemos cuidar con mayor detalle. ¿Para qué? Para que no cometamos errores. Pero, por ejemplo, si estamos solos, no hay problema, por ejemplo, estar así, estar solos y estar conversando ahí, es la atención, no hay problema. Pero ¿qué tal si en el culto estoy sentado así? Eso significa autosuficiente o un poco de ego. ¿Quién como yo? Pero en la casa, si estamos entre dos o tres, una reunión más, un círculo más pequeño, no hay mayor problema. Entonces, dependiendo, debe ser nuestras actitudes, ¿no? En este caso, postura, tanto de caminar como de sentar. Bien, hermanos, entonces hoy igual hagamos eh, pensemos, bueno, estamos virtual, pensemos todos, ¿cuál es mi postura de sentar en la primera fila? Todos pensemos, a ver, 2 minutitos demos ya, ¿cómo yo siento en la iglesia? Esa es el temática para dar este avance en esta noche, ¿no? Entonces, todos pensemos a ver cómo estamos sentando.
Bien, hermanos, ¿cuál es la postura? Ese es el tema, ¿no? A ver, ¿quién no hemos participado? A ver, ¿quién no hemos participado, hermanos? A ver, hermanos queridos, hermana Victoria Chonga, hermana Silvia Cuji, ya creo que participa hermana Silvia. A ver, bueno, Perdón, hermano, ¿qué me preguntó? a ver, hermana, a ver. Cuando usted pasa a cantar o dirigir, ¿cuál es la postura? ¿Cómo está, cómo paras usted en el altar? O si está sentada en primera fila, ¿cómo sientas? ¿Cómo me siento? O sea, ¿cómo es su forma de sentar? Normal, yo así no le entiendo bien. Ya, bueno, justo, bien, a ver, No, al de acá nomás le ven. ya. Hermanos, bueno, gracias, hermana, ya. Justo estamos hablando de cómo sentar, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sentar? Entonces, no podemos sentar demasiado arrogante, ¿no? Eso habíamos incluso un poco indicado, ¿no? Eh, de que no podemos, por ejemplo, sentamos en primera fila, estoy sentado, cruzado los pies y como que poco más ya duerme, por ejemplo, no es correcto. O si estoy en el púlpito parado, ¿no? Estar parado es demasiado tenso, demasiado erguido, no es correcto. Entonces, la pregunta era, ¿cómo usted y yo, cómo sabemos pararse y sentarse dentro del templo? Eso es el mensaje que damos nosotros, ¿no? A ver, ¿a quién más dijimos? Eh, Amén. Amén, Hermana, hermana. Comparta, hermana. bueno, yo cuando en los cultos a veces tengo la oportunidad de sentarme en la primera fila, trato de sentarme recta, pero tampoco así muy erguida, ni sacando pecho, nada, igual tampoco cruzando las piernas, ni nada así normal, ni mostrar así, o sea, como semejante, así, no, no, nada de eso. Igual cuando ensayamos. De Ujú. igual manera, recta, trata de evitar tal vez conversar así y prestar atención, pero de ahí no, no, ni muy así erguido, ni tampoco los hombros bien caídos, sino así recto, normal. Gusto. Gracias, hermana Victoria. Bien, entonces, hermanos queridos, ¿sabe qué? Todos actuamos. Por ejemplo, el caso mío, yo tenía problema y pensé que era de nacimiento. A veces yo culpaba a mi mamita, decir de que mi mamá, bueno, antes en el campo hacían maito, bueno, mamitas modernas, tal vez ya, generación de hoy ya no existe eso. Y yo siempre había acostumbrado a estar así, bueno, un poquito voy a indicarlo, siempre como que estoy así, un poquito inclinado. Pensé de que era así mismo. ¿Por qué no ha hecho maito cuando era bebé? ¿Sabe que son aspectos de postura que nosotros no hemos practicado? Ahora, lo mismo, hermanas, no es correcto. Por ejemplo, dice hermano Jorge, voy a usar mi nombre, voy a utilizar el nombre mismo. Pastor Jorge va a venir a orar, ir corriendo. No es correcto. Debemos dar paso normal, pero tampoco debemos ir demasiado despacio. Un paso normal, no tan sacado el pecho, pero tampoco erguido, forma de caminar. Hasta ahí es nuestro mensaje. Como compartí en antes, dije, pensé de que era así de nacimiento, pero más bien era una costumbre, mi mecanismo de defensa. Ahí recordé bien esa palabra, mecanismo de defensa de que siempre agachaba. Eso era ya mi justificación. Pero hermanos, hermanas queridas, usted es un ministro sierva, entonces su forma de sentar, su forma de caminar debe ser también apto como los siervos. No sé si hay preguntas en este punto.
¿Alguna inquietud que haya nacido? Bienvenido, hermanos. Bueno, creo que no. Bien, entonces, ¿sabe qué? Sentar, caminar, todo aquello también es demasiado importante. Bien, vamos al siguiente diapositiva, va al siguiente punto, contacto ocular. La manera de mirar, ¿cómo debe ser? A ver, esta vez, hermana. A ver, hermana Victoria Chongo, vamos a pedir que lea la diapositiva. Amén. Dice contacto ocular. Se trata de una forma más sutil del lenguaje no verbal. La mirada tiene un significado especial en la comunicación, pues el contacto visual es el primero que establecemos con los demás. De este modo, las personas tímidas tienden a desviar la mirada, mientras que las inseguras la bajan y las afectuosas la sostienen. Cuando miramos a los ojos de nuestro interlocutor, podemos transmitir desde ánimo y confianza hasta vergüenza o dolor. Amén. Oh, wow, ¿no es cierto? ¿Sabe que en cuanto a contacto ocular, en las iglesias, desde el púlpito, nuestra mirada no debe estar solamente al techo, ni tampoco al piso? Hermanos queridos, vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Todos vamos a ver Mateo 5:8, pero ¿dónde está la mirada? ¿Solo al techo? O a veces, hermanos, vamos a ver Mateo 5:8, como dice la palabra, solamente viendo el piso, o algunos incluso con la Biblia tapan, ¿no? Hermanos, vamos a cantar el canto número, no es correcto, ¿no? Ni la Biblia ni el himnario no es correcto. Por un lado, nuestra mirada debe ser. Los, eh, los médicos, especialmente los fisiólogos, eh, consideran los estudiantes en cuanto a la salud del ser humano, el comportamiento del ser humano. Una persona normal, su estado emocional, realiza entre 15 al 20 parpadeos al minuto, no más. Si es que está demasiado rápido, está nervioso. O si está demasiado lento, tal vez está fijado, puede tener algún problema de salud. Entonces, ¿sabe qué? Cada al minuto 15 al 20. Eso significa que cada 4 segundos, cada 3 segundos, ahí está lo normal, ¿no? Entonces, cuando usted pasa a dirigirlo, por favor, cuídelo de su mirada. No es correcto mirar solo a una persona. No es bueno. Muchas veces, si tú estás ahí compartiendo o dirigiendo o compartiendo la palabra en la prédica y usted queda viendo solo a una persona, a usted va a causar el complejo, va a nacer el nerviosismo, pero su mirada debe ir paulatinamente. ¿Qué tal si está en la iglesia? Unos 50, 60 hermanos, ir viendo a todos, no en particular su uno. Por ejemplo, estoy en púlpito en el medio, voy viendo poquito, poquito, poquito a todos y de esa manera. Pero tampoco de una estar ahí no es correcto, ¿no? Entonces, la mirada siempre es el punto medio, encima de la cabeza. No significa eso estar viendo el techo, sino como que estás viendo a las personas, pero su conciencia está viendo es tal vez recto sobre el puerta de la iglesia, puerta del templo. Entonces, el nivel que uno debe mirarse. Ahora, por ejemplo, incluso con un sexo opuesto, no es correcto quedarse viendo.
porque de una y de otra manera compartimos la mirada química, se llaman hoy, modernidad, tiempo de hoy. Entonces, ¿sabe qué, hermanos, hermanas queridas? Esa particularidad, si estoy solo con una persona, mínimo debo estar 2 metros de distancia. Si estoy en grupo de 10, 15, distancia de 1 metro. Y si es que tal vez estoy en una congregación grande, por supuesto, ahí sí estamos todos juntos, pero tampoco demasiado arrimados del uno al otro. Y las miradas, por supuesto, no quedarse. Por ejemplo, ahí en el gráfico ven, ¿no? Las dos chicas que está arriba, como que uno está viendo con desprecio y otro con fijación. Lo mismo los varones, ¿no? Ahí queda clavado, entonces no es correcto. La mirada, si de repente, por ejemplo, conversamos solos con una persona, la mirada siempre debe estar un poquito más distante, más bien no estar de frente a frente, estar viendo ahí, sino normal, conversando, concéntrate de que su mirada no va a estar fijado en una persona. Y tal vez dando en taller de jóvenes de esa particularidad hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, jamás con su enamorada, usted puede estar ahí viendo de cerca, porque desde ahí empieza a entrar la conciencia, tanto del hombre y mujer, muchas veces termina en aspectos afectivos más íntimos y muchas veces termina también, el cuerpo natural muchas veces termina en cuanto a acciones inapropiadas como personas. Entonces, esa particularidad sí debemos cuidarlo en cuanto a contacto ocular. Su mirada al público, a todos de manera apropiada y viendo a todos por iguales, no solamente a fijarse a una persona. Eso es muy riesgo para uno mismo, por ejemplo, un animador que quedó mirando solo a una persona y desconcentró, falló y muchas veces comete errores involuntarios. Bien, vamos al siguiente aspecto. Se llama paraverbales. Elementos paraverbales. Eso es otro de los aspectos. Aquí está varios incluso. A ver, ahora quién nos vamos a pedir que lea. Mi hermano. A ver, hermana Karen, adelante. Elementos paraverbales hacen referencia a otros aspectos de la comunicación no verbal, como el tono, los silencios, la fluidez verbal, etc. La voz está cargada de significados muy sutiles, tanto es así que los niños pequeños responderán mejor a la entonación que usen los adultos antes que a las propias palabras. También podemos reconocer estos elementos en la voz baja y pausada de los enfermos, que contrasta con el tono alto e intenso de las personas enérgicas. ¿No es cierto? Bien, entonces usted ve, hay sin número de paraverbales. A veces generamos, ¿no? Por ejemplo, desde el púlpito estoy dirigiendo. No es correcto, ¿no es cierto? O está en el micrófono. A ver, sopla, hermana, sopla, ¿no? O estar haciendo muecas. O como que estoy con estreñimiento. O como que estoy con dolor. ¿Sabe qué? Cuando estamos en púlpito, en la tarima, en lugar público, todos estos aspectos sí debemos ir midiendo y controlando. Entonces, como dice acá, ¿no? Hace referencia a otros aspectos de la comunicación, como el tono de voz a veces, ¿no? Solamente al son de escuchar, solamente al escuchar. Hermanos queridos, en esta tarde, en esta noche, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Parece que está enfermo. O hermanos queridos, buenas noches en esta hora. Por la gracia de Dios estoy aquí, aunque no tengo muchos minutos, pero estoy aquí para servir, hermanos, solamente por negar al hermano pastor he venido acá. ¿Cómo ven? Arrogante,
altivo, inapropiados ¿no? O a veces alguien, hermanos, oren por mí, por favor. ¿Qué es eso? Que está triste, tal vez está con dolor de muela, algo pasa. Muchas veces cometemos estos errores. Por ejemplo, ahí está enfadado. ¡Ay, qué pasa, hermano! Cometemos esos errores. Por lo tanto, pues, usted es una embajadora, usted es un embajador. ¿Qué es un embajador? ¿Qué entendemos por embajador? Vamos a esa palabra. Representantes. Gracias, hermano Eduardo. Un representante. ¿Sabe qué? Nosotros no somos cualquiera. Toda persona que, hijos de Dios, no somos cualquiera. Somos embajadores de Jesucristo. ¡Wow! Entonces somos embajadores de Jesucristo. Debemos actuar como tales. Como tal vez en nuestro quichua decimos chaupi chaupi. No, no funciona mite mite chaupi chaupi o a medias. No, no es así. Son cosas del Señor, hagamos como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Habíamos visto en libro de Colosenses capítulo 3 habla esto. Entonces, hoy, usted y yo, conscientes de nuestras situaciones, en esto de comunicaciones paraverbales, cuidemos mucho. Cuidado, de repente dice, pues hermano, así mismo eres usted. A veces alguien dice, no, por mi parte ahí se queda. Siempre nuestra manera de accionar debe ser apropiada. No podemos ir como quiera, ¿no? No podemos nosotros actuar como quiera. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Embajadores de Jesucristo. Somos nosotros embajadores de Jesucristo. Gracias a Él, nosotros somos lo que somos, ¿no? Hermanos, entonces, en esta parte, estos 5 aspectos, siempre en las iglesias, en nuestros púlpitos, en el lugar donde usted canta, si está en ministerio, estos aspectos sí debes y debemos cuidar mucho. Bien, hoy queremos ir un poco también, el siguiente parte del módulo, en cuanto a vestimenta. Hermanos, en cuanto a vestimenta, depende la ocasión, depende el lugar. Por ejemplo, hoy estoy en la casa un poquito más cómodo, he puesto mi saquito viejo, ¿no? Saquito, bueno, ahí estoy. Pero ¿qué tal si me voy a un lugar donde están los hermanos que hablan más en quichua? ¿Cuál debe ser nuestra vestimenta? Por ejemplo, culturalmente un ponchito. Pero ¿dónde está más de hermanos de habla hispana o si somos quichuas también ya? De un estatus de vida diferente, más urbanizado, dependiendo de aquello. Todo eso tiene que ver. Bien, a ver, para eso vamos a leerlo. Diapositiva. No sé si algún voluntario, ¿ya? Algún voluntario que ir leyendo. Diapositiva que estamos compartiendo. O si no, desde Yo, su profe, cosita. Adelante, hermano. Bendiciones. no se debe, ¿qué ropa debo usar para ministrar en la alabanza y qué no? No se debe usar ropa ajustada al cuerpo, ni en las zonas inferiores ni superiores, ya sea blusas, faldas, pantalón, camiseta, etcétera. Las blusas de la mujer deben cubrir las partes íntimas privadas. En este punto se recomienda usar blusones o vestidos. Primera de Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Romanos 14, capítulo 14, versículo 18 y 19. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos
por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. El centro de nuestra adoración debe ser Jesús y no nuestros cuerpos. Todo se ve amplificado desde la plataforma. Podemos distraer la atención de los miembros o visitantes de la iglesia con nuestra vestimenta. La ropa no debe ser ajustada al cuerpo, las blusas no deben ser ajustadas. El largo de las blusas siempre siempre deben cubrir sus partes privadas al usar pantalones no ajustados. El largo de las blusas o túnicas debe llegar a la rodilla cuando usamos leggings, skinny jeans o pantalones ajustados. Blusas y trajes deben tener mangas, no deben enseñar el nacimiento del busto y no debe ser ajustados al cuerpo. Las faldas y los trajes no deben ser ajustados al cuerpo y el largo debe ser bajo de las rodillas. La ropa no debe ser ajustada al cuerpo. Las camisas deben tener manga y no deben ser pegadas como... Un ratito, pastor, me disculpas, me interrumpo. Bueno, ahí continuamos. Gracias, hermano Angelito. Entonces, ¿sabe qué? Manera de vestir, sí debemos estar apto para un ministerio. No ropas, como dice allá, no tan hermanos, hermanas, no blusas tan pegadas, o si varones tampoco, no ostentosos, sino más bien respetando el aspecto cultural. Por ejemplo, si vamos a una congregación en la ciudad, dije, ¿no? Hoy, por ejemplo, comúnmente los varones siempre casi, en cualquier parte de eventos, culto, siempre chompita o también una chaqueta que llamamos, ¿no? Siempre usamos aquello. Y las hermanas mujeres una bayeta, eh, o algunos también un poco ya con chompa, pero bien vestidito. Ir vestido ostentoso, el pecado entra por el ojo, por nuestros ojos. Entonces, sí debemos cuidarlo en todos los hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, no permitir que más bien estemos desordenados. A lo menos para dirigir o para estar en púlpito, nuestra vestimenta debe estar un poquito más acorde a la planificación de las congregaciones. Por ejemplo, en Embabura, en una de las congregaciones, nos decían, ¿no? Los hermanos que iba a pasar acá siempre con ruana, es decir, el poncho. Por ejemplo, el caso de hermanos de Imbabura, ¿no? Acá en Chimborazo casi no, en Guayas casi no mucho exigencia de aquello, pero sí debemos la vestimenta nuestra estar adecuado de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la realidad en el lugar donde estemos. Entonces, hermanos, nuestro deber, su deber es en que su vestimenta esté acorde a donde esté. Para terminar con esta experiencia anecdótica sería, ¿no? Una vez me invitaron a una congregación a compartir la palabra. Y yo un poquito, porque soy un poquito joven y más en mi forma de ya de actuar ha sido con más chompita o chaqueta. Yo fui así a una vigilia, nos invitaron y era un lugar alto y estacioné el carrito justo, había estado lloviendo, el camino era tierra, entonces el carro no entraba, como era lodo, entonces tocaba ir a pie 2 kilómetros, dejando el carrito en carretera principal, subirse, y cosa que voy subiendo, he puesto mi chaquetita, ¿no? Mi leva,
Y en el trayecto voy mojando, llegué estilando al lugar. Y con las tormentas torrencial del agua, también había cortado la luz, ¿no? Por los rayos que ocurrió en el sector, casi en ese sector mismo no había. Y los hermanos cuando llegué quedaron viendo, pero como vieron que estaba con chaqueta y hasta corbata creo que estaba puesto esa vez, hermanos, no, como que no había esa química de comunicación. Y luego las hermanitas prepararon un cafecito y habitas tiernas, ¿no? Con recelo, dice pastor, de repente, por favor, pueda servir. Lo que pasa es que llovió. No hemos podido bajar a comprar pancito ni ninguna cosa, solo habitas y salsito. La verdad, créanme, hermanos, a mí me encanta habas tiernas. Yo dije, hermana, más bien a mí me gusta eso. Y de ahí hicimos la conversa, los hermanos dicen, "No, es que, ¿cómo está? Así en quichua, ¿no? Misho, shina, kajpika, pinganán". Hermanos, una sana experiencia. Si vamos a un lugar donde más hermanos hablen quichua, hablemos en quichua, quichua, perrimacho. Si es que no puede mismo, también entendemos, pero a lo menos los hermanos que sí puede expresar en quichua, donde está mayormente hablando fluidamente en quichua, hablemos en quichua. Por supuesto, en donde es español, español. Vamos como siervos diplomáticos en cuanto a aspectos no verbales. Una experiencia que me enseñó desde ahí. Hoy me toca ir conforme a dónde, a qué situación geográfica, a qué lugar. Dependiendo de eso debe ser mi accionar. Caso contrario, debo orar al Señor y averiguarlo a ver cuáles son los aspectos básicos de la congregación donde me voy. Hermanos, entonces, es importante aquello. Más bien animo para que ustedes, cada uno en su ministerio, en el lugar, usted ponga a práctica estos aspectos en cuanto a ropa y aspectos no verbales. Bien, no sé si hay inquietudes. Bueno, minutos he ido rápido y ya estamos en la parte final. No sé si hay alguna inquietud. Amén, pastor. Y Hermana Anita. bueno, yo tengo una pregunta, pastor, una inquietud. Ajá, Eh, amén. bueno, ya que ahorita estamos hablando de estos gestos y bueno, ahorita de la ropa, y bueno, para mí en lo personal ha sido de mucha ayuda en sí, porque creo que analizando cada una estos aspectos verbales, todas esas cositas, pues Ujú. yo la he venido practicando y me identifico con cada cosa, entonces eso me ayuda también a corregirme a mí mismo y ciertas actitudes, ciertas cositas, ¿no? Y ahora, en tema de la vestimenta, bueno. Eh, yo que estoy aquí en Nueva York, la Ujú. mayoría de los hermanos, hermanas están aquí, bueno, también como hay otras congregaciones también, tanto de diferentes países, también tienen sus congregaciones y ellos se visten de Ajá. una manera diferente. Y vuelta a nosotros como pueblo quichua, pues ecuatorianos en sí, vamos con nuestra vestimenta acá. Y bueno, a mí en sí me quedó una duda por cuanto que nosotros un día tuvimos una enseñanza en la iglesia Ajá. y un hermano que estaba enseñando dijo que nosotros deberíamos no ser tradicionales en usar poncho, en usar baetas, anacos, así ya no, ya eso ustedes tienen que dejar, estamos en América, ya tenemos que vestirnos de una manera diferente y, y en eso, ¿no? Y en sí, en mí llegó una duda, digo, pero yo sé que estamos en América y todo, pero siempre y cuando vengo, o sea, si yo me cambio la ropa, digo, estarías como avergonzando a mis padres y de las raíces de donde yo vengo.
Entonces, ¿por qué debería de hacerlo? Si estoy en un país que Dios me puso, me dio, yo creo que con la vestimenta que uso, pues formalmente, eh, no suelo yo en lo personal andar, bueno, anaco puesto así en la calle, no, simplemente para mí la vestimenta ha sido como algo sagrado ya, lo que es para la iglesia, siempre utilizo el anaco, todas esas cosas para la iglesia y también, bueno, en reuniones familiares. Y bueno, Ajá. aquí por temas de trabajo, bueno, ya es muy diferente, ya según la ocasión. Entonces, pastor, no sé, aquí para mí hay una duda, pastor. Eh, ¿Debemos nosotros como cristianos, como quichuas más que todo, que conocemos la palabra? Bueno, yo no sé mucho expresarme en quichua, yo la verdad no. Entender, entiendo todo, pero no me puedo expresar mucho en quichua. Y para mí ha sido un poquito difícil también, pero con todo yo respeto y creo que como nosotros podríamos, no sé si está bien, está mal, no sé, pastor, a mí me llegó esas dudas. Eh, no sé cómo usted me podría ayudar y a esclarecer. Decía, no, hermanos, ustedes son Ya. quichos, Ajá. tenemos que mantenernos así firme, hermano, por favor. Gracias. Hermana Anita y todos, hoy el mundo está tan globalizado, estamos en diferentes países, están en diferentes países. Copiemos lo bueno de los judíos. Los judíos por cualquier país que va, nunca dejan su identidad de fe, su identidad de vestimenta, sus aspectos culturales, su idioma. Hermana Anita y todos, lo que usted hace, especialmente hermana Anita, por su pregunta, de lo que usted hace está bien. Por supuesto, en labores, en actividades diarias, rutinaria, vestirse, eso está bien. De jean, de pantalón, calentador, no sé, cada uno conforme a su sentir. Pero al mantenerse en su vestimenta, atuendo, anaco, bayeta, collar, blusa, eh, en los cultos, eso usted da un mensaje cultural. Con todo respeto, no es pecado. Si algún conciervo ha dicho no esas cosas, ¿sabe qué? Hay tradiciones negativas y hay tradiciones positivas. Todo lo negativo, sí, por supuesto, debemos dejarlo. O sea, por ejemplo, ¿cuáles eran tradiciones negativas? En la cultura, contexto nuestro, nuestros ancestros, tomar mucho, a veces las bebidas, por ejemplo, aquello, ¿no? Creerse en la hechicería, brujería. Por ejemplo, en la cultura quichua en los años 1930, 1920, 60, hasta años 80, el 85% de quichuas creía en la brujería a pesar de siendo cristianos. Por ejemplo, esos aspectos, por supuesto, no podemos copiar. Pero la vestimenta es nuestra identidad. Eh, los judíos, ¿sabe por qué son potenciales a nivel del mundo? Es porque ellos mantienen su fe en Dios, ellos mantienen su núcleo, su trascendencia cultural. Entonces, hermana Anita, más bien lo que usted hace está bien. Lo malo sería es que usted nieguese sus raíces, ¿no? Más bien negarse sus raíces. Y tal vez con pretexto de vestir anaco, vuelta con eso, usted vaya al baile. Disculpe, no, no es que usted está yendo, ¿no? A veces con esa ropa estar tal vez por folclore, eso no, ahí sí no está bien, pero más bien por asuntos de fe. Hoy casi, tanto he visto en Colombia, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, las hermanas de Anaque y Bayeta, casi en los varones un poco, estoy pensando, digo, a ver, los varones, ¿por qué no andamos con poncho a veces? Pero en culto he visto también, por ejemplo, aquí en Ecuador, en Guayaquil he visto con poncho. Semana pasada estaba allá en grupo de hermanos con poncho, digo, pero está calor. A pesar de eso, entonces, ¿sabe qué es la identidad? Hermana Anita y todos, más bien partes positivas del aspecto cultural, mantengamos. Ahora, en tema de lenguaje, por supuesto, eso es así. Muchas veces, cada generación, tenemos, por ejemplo, hoy mismo.
casi de este 100%. ¿Cuánto he hablado en Quichua? Tal vez 1 minuto, 2 minutos, no he hablado más. Casi, aunque un español con alguna limitación, tal vez con falla de dicción, pero tratando de hablar en español. ¿Sabe qué? En cuanto al idioma, cada generación también va. Y si es que hay posibilidad, por supuesto, es rico dejar ese linaje, legado, perdón, legado de la comunicación, pero a lo menos la vestimenta, el aspecto cultural, eso es muy importante. Más bien, ánimo, hermana Anita, si usted identifica, motive a las mujeres allá así, de que estos aspectos son positivos, la identidad de que ustedes son hermanas de Ecuador, y esa identidad nadie nos puede quitar, tampoco es pecado. Colosenses, a ver, Colosenses 2, 16, 17. Eso quisiera que usted anote, hermana. Colosenses 2 16 17. O leamos para todos en cuanto a vestimenta. Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17. Ahí el apóstol Pablo habla clarito en cuanto a esto, de los aspectos culturales. No sé, a ver, ¿quién de ustedes puede ayudar a eso? Del grupo, mis hermanos, Amén, hermanas. mi hermano. Adelante, hermano. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzguéis en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, mi hermano. Amén. Nadie os oprime de vuestra comida ni vuestro accionar, sino más bien todos los aspectos positivos podemos practicarlo y todo lo negativo, por supuesto, seguir dejando. Amén, hermana Anita, gracias por su inquietud y pregunta. Bendiciones. Muchas gracias, amado pastor. Dios bendiga. Amén, amén. Bien, no sé si alguna inquietud, caso contrario, ya vamos concluyendo clase de esta noche. Una pregunta, hermano pastor. Amén, hermana Delia. Bendiciones. Bueno, no es por estar juzgando o algo, o sea, por el estilo, como dicen. Ajá. Quisiera hacer una pregunta, no sé si es bueno o malo eso. En la iglesia que asistía, bueno, Ujú. yo me fui del país, pero en la que asistía, estaban todo bien, como dice, como estaba explicando de la cultura, todo eso, entonces, pero a medida que pasa el tiempo, no sé si será por la moda, como dicen, eh, ha ido perdiéndose eso y quisiera saber si está bien o mal. Por ejemplo, andaban con anaco, siempre el respeto en el altar más que todo, o sea, en el púlpito, todo eso, ensayos, cantada de coro, todo. Bueno, nuestra cultura es con anaco. Ujú. Entonces, la cual a medida de estos tiempos, de estos meses, digamos, he visto que van perdiendo eso y ya van con pantalones al ensayo, o sea, así como si fuera normal. Bueno, para mí, no sé si por cultura, digo, tengo respeto hacia Dios primeramente, al altar y digo, de mi parte, no creo que me parece o si estoy bien, mal, no sé si me podría ayudar en eso, si está bien o mal. A ver, bueno, vestir pantalón, bueno, tampoco es pecado, ¿no? Pero, por ejemplo, dígase, mayoría de hermanas, de acuerdo al ambiente que esté, debe ir. Pero para no perder nuestra identidad, a lo menos en los cultos, se deberían identificar eso. A lo menos en culto. Bueno, en temas de ensayos, hay muchos por forma de vida, mismo trabajo, e incluso fuera del país, las realidades, como ustedes conocen, son diferentes y el extracto social mismo es diferente, entonces hay algunas razones del por medio, ¿no? Entonces, pero hermana Delia y todas, sí, a lo menos en culto, motivarse, ¿no? Tampoco poder como regla, porque no se puede poner sobre una voluntad, así debe ser, pero más bien autocapacitarse y justo, por ejemplo, en tema de protocolos. Propósito de nosotros es aquello, a través de ustedes llegar a sus congregaciones, de que
¿Cuál debe ser nuestro aspecto? El término protocolo, ¿no? ¿Qué significa? Manera de hacer, manera de servir. Por ejemplo, hay protocolo hospitalario, protocolo de gobierno, protocolos de, por ejemplo, en COVID había protocolo de la salud. Entonces, en las iglesias es protocolo ministerial. Un sacerdote, por ejemplo, no salía sin vestimenta. Hoy en la iglesia católica, por ejemplo, un sacerdote para celebrar el oficio nunca va solamente con la túnica, sino siempre está poniendo la toga de oficial. Más bien en la iglesia evangélica, en esa parte, los pastores todavía adolecemos. Algunos va con chaqueta, otros va con, tal vez con chompita, si está en la costa, a veces hasta con puesto solamente el DVD. Entonces, no, muchas veces no estamos tan adecuados. Hermana Delia, en esa parte debemos motivar para que de una manera ordenada demostrar ante Dios el respeto y demostrar también a la congregación del cómo nosotros somos. En esa parte hay que motivarlo, pero si, dígase, por ejemplo, si empieza a vestirse pantalones, lastimosamente vamos perdiendo en nuestra identidad. A lo menos en culto, motivar que haga aquello. Sí, sí, hermano pastor, sí, eso mismo, bueno, ha sido como decir un poquito difícil porque, bueno, yo donde estoy acá, la mayoría de veces, todo el tiempo, la mayoría por el trabajo más que todo, la mayoría de las hermanas que asistimos aquí a la iglesia, bueno, toditas, digamos, trabajamos solo con pantalón. ¿Por qué? Porque las jefas, digamos, no nos dejan ir con otras ropas a veces. Claro. Entonces, bueno, aquí yo he visto un poquito, como bien dice, respeto más que todo. A veces cuando se atrasan del trabajo vienen directo al ensayo, vienen directo entonces, pero tratan de cubrirse con una chalina. Bueno, del trabajo viene con pantalón, pero si está en el ensayo ya, como bien dice, el respeto ante todo hacia Dios primero, entonces veo que se cubren con chalina. He Ah, ya, visto está un par bueno. de veces que hace eso, pero más que todo yo digo en mi país, o sea, allá en Ecuador, digo, pero ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué están perdiendo? Estando allá, o sea, no es, yo sé que no es fácil, como bien dice, irán al trabajo así, pero allá más que todo, no sé, más fácil creo que es estar en Anaco todo el tiempo, entonces, no sé, por eso era mi pregunta, pastor. Ajá. Justo, bueno, aquí en el país eso motivamos. Estamos motivando a nivel de pastores, estamos con este proyecto de protocolos. Esperamos de que el Señor obre y de esa manera. Y a lo menos por mi parte felicito a todas las hermanas, hermanos que están fuera del país. Trabajemos también por nuestra identidad. Así como los judíos, aunque esté en Nueva York, podemos estar en Barcelona o tal vez en Italia o en Roma, en cualquier parte del mundo estemos, pero siempre esa identidad. En esa parte, por ejemplo, entre los quichuas, los hermanos de Imbabura, de los otavaleños, ellos han ganado alto respeto. Un otavaleño donde se encuentra está con su rúa, las mujeres con su vestimenta. Por supuesto, tal vez por situación de formas de trabajo, caso nosotros es diferente, pero a lo menos en actividades eclesiales. Ánimo, mis hermanas, más bien. Gracias por inquietudes y de esa manera compartimos entre todos. Bendiciones. Gracias, hermanos. Bien, mis hermanos, hermanas, y con esto concluimos esta noche, tema de protocolos ministeriales. Bueno, conmigo terminamos esta noche este capítulo. Siguiente capítulo vendrá otro hermano y espero para tema del avance de protocolos. Ya estamos 8 meses. Por mi parte, un agradecimiento. Si Dios permite, de salud y vida, tal vez en próximos meses estaremos. Ahora, hermanas, en vez del examen, como había explicado la semana pasada, bueno, clase de hoy, tal vez más bien una observación. Un trabajo de clase sería es observe en su iglesia qué aspectos positivos y negativos realiza los hermanos que están oficiando, es decir, el director de culto, el hermano que predica de la ofrenda
¿qué aspectos no verbales, positivos y negativos se ve? Eso para que comente nada más un pequeño trabajo. Ahora, en vez del examen de este capítulo, mis hermanas, como estudio es nivel diplomado, es a nivel de certificación, acreditación a nivel del Seminario Filadelfia. Entonces, hermanas, recuerda que quedamos, hermanos queridos, recuerda, algunos ya cumplieron, solamente para los hermanos que tal vez falte, animo para que dos estrofitas de poema que ustedes escribieron, busquen el ritmo y la melodía, graben, envíenlo, hermanos, ¿no? Y a la vez también una notita de evaluación teológica. El canto que escribí es dedicatoria, es bíblico, la doctrina, el tema, el ritmo y la melodía. Estos cinco aspectos, así en poco, no tal vez un trabajo gigante tampoco, ¿no? De los que falta. Y los que ya enviaron, muchas gracias, ya hemos registrado su nota, tenemos. Y por supuesto, no hay pérdida de año, pero para en su calificación esté bien, animamos para que algunos hermanos, si de repente no ha cumplido, favor de cumplir. Dicho esto, pues doy paso a la coordinación en sede de Seminario Filadelfia. Por mi parte, un Dios le pague, una linda noche. Vamos hasta el cabinas de protocolos ministeriales. Bendiciones. Amén, Pastor Jorge. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas de estudiantes. Por favor, Pastor, y para todos, quisiera que prendamos la camarita en este momento con todos los estudiantes y queremos, en primer lugar, sacar una fotografía de recuerdo. Bueno, el pastor ha estado acompañando estos 2 meses, encargado de las dos temáticas, como ustedes pueden observar y a la vez, bueno, pastor, agradecerlo. No con esto tal vez ya despedimos del estudio, pero bueno, en el siguiente mes, quien les habla, estaremos acompañándoles y también otros maestros vamos a seguir en estos 4 meses prácticamente que estamos ya cerca de la meta, mis hermanos. De todo corazón, primero agradecer esa voluntad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros y en segundo lugar, pues también felicitar el esfuerzo de cada uno de ustedes, amados hermanos, ¿no? Agradecer ese esfuerzo y esperando de todo corazón que primero el conocimiento y segundo, pues ya en nuestra obra ministerial o en la iglesia, podamos ir aplicando las enseñanzas y demás guías que da el pastor. Bien, entonces voy a contar hasta 3 hermanos, luego de eso, a los que tal vez llegaron atrasados, vamos a registrar la asistencia y con eso finalizamos agradeciendo a Dios y orando en esta noche, ¿no? Así que vamos a sacar la fotito con todos los que ya estén con la camarita. Nada más la recomendación, acérquese ahí a esta distancia más o menos y vamos a mirar a la cuenta de 3. Amén. Creo que no nos hemos sacado una fotito en buen tiempo, pero vamos a compartir. Y comentarles de paso, hermanos, bueno, tenemos una invitación a un campamento juvenil acá en Chimborazo, sobre todo a los hermanos que viven aquí en Ecuador o tienen familiares, puede pasar la voz. Va a haber un campamento, ¿no? Uno de sus compañeros nos está invitando y voy a compartir el video al grupo esta noche, luego de finalizado, y la información y demás, ahí contactar con nuestro hermano Jonathan, ¿no? Hermano Jonathan Cepeda, Dios bendiga. Y ahí vamos a estar compartiendo la información a los hermanos que deseen participar de ese programa también. Bien, vamos a sacar la fotito, mis hermanos. Así que cuento hasta 3 y vamos a ver nuestra camarita. Bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Déjenme ver si estamos la fotito. Excelente. Unita más por si acaso de pronto alguien o algo se movió. Vamos a sacar 2 fotitos, ¿ya? Vamos a la segunda, a la cuenta de 3, así mismo, 1, 2 y 3. Amén, gracias, mis hermanos. Bien, entonces permítanos finalizar con una oración para la grabación.